nos enseñaron a amarte. Tu bandera en nuestro corazón. Proyectamos un futuro en esta tierra, soñando ver crecer nuestra nación. Bueno, amigos de Venezuela en Argentina, qué bendición una vez más poder compartir este espacio con nuestra hermana y pastora de nuestra congregación. Recién hablaba y le decía, ¿quién no la quiere usted? Todo el mundo la quiere. Así que gloria al Señor porque nos ha bendecido, pastora, con su vida. Y hoy en Venezuela, en Argentina, vamos a estar tocando un tema bastante interesante. El Señor ha hablado a mi vida con respecto a esto y sé que va a tocar tu corazón y va a hablar a una necesidad que tú tengas en este momento. Y también va a aclarar muchas dudas, tanto a personas que sean nuevos creyentes, que recién están caminando con el Señor, como también a personas que por ahí tienen bastantes ratos que tuvieron un encuentro con Jesús, pero sin embargo todavía hay ciertas dudas. Así que el tema de este Venezuela en Argentina es cuándo le damos entrada al enemigo. El tema de este Venezuela en Argentina es cuándo le estamos dando acceso o entrada al enemigo en un área de nuestras vidas. Y yo hablaba con nuestra hermana Julia, que a veces nosotros sin querer hacemos cosas porque dice la palabra que mi pueblo perece por ignorancia, por falta de conocimiento, porque desconocemos algo y para eso papá no nos enseña. Él dice, te haré entender el camino en el que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Pero antes de empezar, pastora, antes de empezar con este tema, para que la audiencia disfrute y además que siempre usted nos sube el rating también, cada vez que esté en este programa se conectan ahí. Así que vamos a orar, vamos a consagrar este tiempo al Señor. Bien. Me encantaría, bueno, empiezo yo y usted cierra ahí orando con esto. Bueno, amén, papá, amén. Gracias, Señor, por este momento, por la oportunidad de servirte. Gracias por la paz, la alegría que nos das al juntarme con mi hermana, con esta pastora que tú nos has regalado, Señor, para tu gloria. Y gracias porque tú has bendecido mucho mi vida con mi hermana. Y te pido en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, la vida de cada espectador, de cada usuario de YouTube, de cada persona que está mirando este programa ahora, papá, y quien lo va a mirar también. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Llévate la gloria, papá. Llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir. Gracias porque vos estás en todo, Señor. Y gracias porque, Señor, detrás de estas cámaras, Señor, del otro lado, está la gente que vos querés que esté, Señor, para que pueda escuchar lo que vos tenés que decir. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están del otro lado, bendigo la vida de Dimas y gracias por el privilegio de estar en este lugar, Señor. Como dijo mi hermano recién, la gloria es para vos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, pastora querida. Bueno, y como le decíamos, el tema de este Venezuela en Argentina es cuándo le estamos dando acceso al enemigo en un área de nuestra vida, a veces de manera consciente, y es algo que, bien sea por una atadura o por lo que sea, o a veces por ignorancia. Sin embargo, bueno, justo ahí la palabra de papá nos da ese discernimiento, nos hace entender eso, Espíritu Santo, nos guía, y lo hace también a través del cuerpo, como es que la tenemos usted. Entonces, pastora Julia, para empezar, en líneas generales, ¿cuándo un hijo de Dios le da entrada al enemigo en un área de su vida? Bueno, sí, un hijo de Dios le puede dar entrada al enemigo cuando le da autoridad, cuando la autoridad que tendría que tener el Señor Jesús sobre todas las áreas de su vida no la tiene el Señor Jesús, sino que se la otorga el enemigo. Puede ser en un área o varias áreas, pero cuando un hijo de Dios vive fuera de la voluntad de Dios, en esa área que está fuera de la voluntad de Dios, esa área la toma el enemigo. Le abre una puerta. Una vez me preguntaban si un hijo de Dios, un cristiano, puede tener un espíritu inmundo. Bueno, si vos le abrís la puerta, sí. Una cosa es cuando nosotros no tenemos al Señor y Jesús viene a nuestras vidas. Y cuando viene a nuestras vidas es como nos enseñaba una vez el pastor Carlos, se produce un golpe de estado. Es decir, es derrocado el enemigo, la autoridad que tenía el enemigo, y pasa a gobernar el Señor Jesús. Bíblicamente hablando es que el hombre fuerte, ¿sí?, es destronado y viene el hombre más fuerte que es Cristo Jesús. Y Él comienza a gobernar nuestra vida.
Pero cuando Jesús viene a nosotros, nos pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando pasamos al reino de la luz, vemos que nuestra vida comienza a cambiar, pero que también hay cosas que nos oprimen, que hay cosas que nos asustan, hay temores, hay pasos que nosotros hemos hecho previo a que Jesús venga, ¿sí? Nuestra vida antes de Cristo, antes del nuevo nacimiento, que todavía nos tiene atados a esa vida anterior, a esa vida vieja, y que necesito sí o sí poder liberarme de eso, poder sacar. Por ejemplo, una persona que ha incursionado en el ocultismo, que esto hablábamos hace un rato, ¿no? De personas que por necesidad, no porque quieran hacer alguna cosa fea, ¿no? En cuanto a un trabajo de brujería o de magia negra, nada por eso, nada por el estilo, sino que va porque quieren que le curen el empacho, y se mete en un mundo espiritual que es contrario a la voluntad de Dios. Y porque tienen una estampita, porque tienen a Jesús con el Sagrado Corazón o a la Virgen, y porque te nombran, o porque ves que hay algo espiritual, vos crees que estás metido en un lugar que es santo, que es bueno. Sin embargo, es todo lo contrario a lo que nos enseña la palabra, ¿no? Ya ahí mismo puedes ver que no te harás imágenes, ¿sí? El Señor es claro en esto. Entonces, terminamos atados a una autoridad, ¿sí? Que va a manejar en esa área mi vida. Pero gracias a Dios y gracias a Jesús, Él rompe con todo eso. No hay nada que Jesús no pueda romper. Él rompió todas las cadenas, todas las ataduras, todo lo rompió ahí en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. Y trajo para nosotros, para los hijos de Dios, toda la libertad, toda la provisión, toda la sanidad, toda la salvación que nosotros necesitamos en Él. Entonces, una persona que no tiene a Cristo y se mete en este tema del campo espiritual que es el ocultismo, cuando llega Jesús, eso es por lo que decías vos, ¿no? Por desconocimiento. Y aún cuando no se tiene luz con la palabra de Dios, algunos cristianos sí también siguen en eso. Pero cuando empiezan a tener luz, cuando empiezan a conocer la palabra de Dios, se dan cuenta que necesitan ser ministrados para ser libres. Entonces esa autoridad que tenía el enemigo, la va a perder, pero no basta con recibir a Jesús en el corazón. Esa autoridad legal que tiene el enemigo sobre esa área que yo le entregué, tiene que ser renunciada. Tenés que renunciar sí o sí a eso. Si, por ejemplo, vos me estás escuchando y fuiste a un curandero o hiciste un pacto con San la Muerte o con el Gauchito Gil y entregaste esa autoridad, ese espíritu de muerte, tenés que renunciar, por más que tengas a Cristo, porque en esa área todavía gobierna el enemigo. Y cuando renuncias a través de un ministro de Dios, ¿sí? No que uno renuncia, no, por eso está la iglesia, por eso está la consejería, para que te ayuden, para que vos puedas ser libre. Ahí, una vez que renunciás y sos ministrado, sos libre. En el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Muy interesante. Sí, qué interesante. Pastora, ahí lo que nos comparte, y además cuando usted me hablaba venía a mi mente lo importante que es la sanidad interior, la liberación, la consejería pastoral, todas estas herramientas que nuestra iglesia contiene, y tiene alguna razón, porque la gran mayoría, muchos venimos a los pies del Señor y empezamos a experimentar una vida de sanidad y cambios evidentes de 360 grados, gloria a Dios, y nos sentimos bien. Sin embargo, a veces les puede pasar como me pasó a mí, que a veces, bueno, no tengo necesidad de contar ciertas cosas, primero porque hay cosas que dan vergüenza de nuestro pasado, pero qué liberador y qué sanador es, porque yo pensaba, no es necesario, pero venía este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos centros de dentistas hay aquí en Argentina? Es decir, lo que arreglan dientes, caries, muelas, muchísimo, en cada esquina hay uno, y si hay es porque también hay mucha gente con los dientes malos, con los dientes dañados, con muelas, con dolor, con las encías inflamadas, y toda esa gente y va y mira, no hay turno, te dicen, tienen que pedir un turno,
y hay muchos, ¿no? Y hay público, privado, y en nuestra iglesia, digamos, contiene algo de consejería, por algo no es de gratis, no es bueno porque se nos ocurrió. Una iglesia que tiene más de 100 años de creada, tiene experiencia. Entonces es importante que la gente que nos esté viendo y esté atravesando por situaciones, quizás, y pudiéramos acá hablar, porque cuando hablamos quizás de darle acceso al enemigo, puede ser en el área que usted hablaba muy bien del ocultismo, pero también en otros pecados, adicciones, mentiras, ofensas, hurto, cualquier cosa, entonces, o a veces no necesariamente se le da acceso, pero hay algo que está ocurriendo que me gustaría tocarlo en esta segunda parte de esta conversación, que tiene que ver con las opresiones nocturnas. Porque a mí me pasó, y eso creo que le ha pasado a mucha gente, no sé si a todos, pero les pasa, y cuando me pasó la primera vez me sentí mal, pedí ayuda, entonces, porque pensé, cometí un pecado y me está pasando factura el otro, ¿no? Y no necesariamente. En la Biblia, por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que era muy revelador, que es la historia de Job, pero en un pasaje que yo leí en uno de mis devocionales, él hablaba de que en su sueño tampoco podía dormir, él quería cerrar los ojos y tampoco dormía. Y sabemos quién atormentó a Job. El apóstol Pablo también era atormentado, digamos, literalmente. Entonces, puede ser eso, pero puede ser un área de un pecado que seamos inconscientes, o seamos inconscientes. Por eso cobraría vigencia para mí la consejería, el acompañamiento. Me está pasando esto, el papá nos quiere en cuerpo. Entonces, no sé, de cara a esto, ¿qué nos pudiera aportar usted? Es decir, opresión nocturna, por una parte, es decir, si me está pasando, ¿por qué? Y lo otro, esto de la consejería pastoral, cuando no tenemos claro si le estamos dando acceso o no al enemigo en un área de nuestra vida. Y por ahí alguien que tiene más experiencia nos puede acompañar. Bueno, sí, claro. La opresión, ¿no? Hay una opresión interna cuando yo tengo algo que todavía no he renunciado, que no le he entregado al Señor y que el enemigo puede estar oprimiéndome. Por eso Jesús vino, ¿sí?, a deshacer todas esas obras de opresión. Vino para los oprimidos. Y cuando el cristiano tiene que vivir bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Fuera de la voluntad de Dios le está abriendo puertas al enemigo. Si un cristiano, por ejemplo, hizo sanidad interior, hizo liberación, hizo todo, pero le abrió las puertas al enemigo, ¿cómo? Practicando un pecado. Una cosa es la práctica del pecado y otra cosa es pecar. ¿Sí? La práctica del pecado es que yo constantemente peco y no me arrepiento. Entonces ahí le estoy abriendo un portón al enemigo. Pero cuando yo peco, porque todos pecamos, todos, absolutamente todos, pero confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme. Amén. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, si yo le abrí una puerta al enemigo siendo cristiano, dice que cuando la casa está limpia, dice la palabra de Dios, el espíritu que salió viene y se busca 7 peores e ingresa. ¿Pero cuándo es esto? Cuando yo no lleno mi vida del Espíritu Santo. Y yo tengo mi vida llena del Espíritu Santo. Todos los días tengo que pedirle al Espíritu Santo que llene mi vida. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Por lo tanto, si yo le pido al Señor, me arrepiento de mis pecados y lleno mi vida del Espíritu Santo, dentro mío no hay nada. Tengo que vivir tranquilo en la libertad que Cristo me dio. No pensando, uy, porque el diablo, uy, porque no, pero relájate. Pero tampoco te relajes tanto que estés ahí, ¿no? Sino que quiere decir vivir tranquilo. Siempre, esto para mí es fundamental en la vida de un cristiano, que vivamos libres, plenos en Cristo, sin esa opresión de yo, no, tranquilo, Jesús está conmigo, yo voy de la mano del Señor, amén. Si le cierro las puertas, no hay pecado en mí, el enemigo no entra. Pero muchas veces el enemigo oprime del lado de afuera. ¿Sí? Entonces va a venir con un pensamiento, va a venir con algún susurro. ¿Y cuál es la herramienta que tiene el cristiano? Rechazar en el nombre de Jesús. Lo rechazás en el nombre de Jesús. Entonces el enemigo se va. Hay dos cosas, ¿no? Hay un trato de Dios en nuestras vidas, como la de Job, ¿sí?, que permitió que el enemigo lo hiciera lo que hiciera con él, sin tocarle la vida, ¿sí? Y hay otra cosa que es cuando el enemigo directamente, ¿sí?, me quiere acosar y me acosa como lo acosó él. Siempre hay una permisión, pero una cosa es el trato de Dios hacia mi vida y otra cosa es
el latigazo que me va a poner Satanás continuamente? ¿Cuándo sé que me ataca el enemigo? Cuando lo rechazo y no se va. Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús para que el enemigo se vaya. Y él tiene que obedecerme. Yo no tengo por qué temerle. Él me tiene que tener miedo a mí. No yo a él. Él me tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en mi vida. Donde yo estoy, el reino de Dios está ahí. Amén. Ahora, cuando Dios está tratando, Dios está trabajando en mí, y yo creo que es el otro, y por más que reprenda, por más que haga todo, el Señor seguirá tratando en mí. Pero si yo estoy plantada en Cristo, si mi vida está en Jesús, en Cristo, el enemigo puede venir, sí que va a venir, ¿sí? Pero yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús de echarlo fuera. Sí. Echarlo fuera. Y él se tiene que ir en el nombre de Jesús. Se va. Me ha pasado, ¿no? En cosas concretas. Me acuerdo que una vez estaba orando y sentí una presencia muy, muy fea, que era el enemigo. Era un momento de oración muy linda y yo era muy nueva en el Señor y digo, uy, papito querido, por favor. Y después dije, no, Señor, si vos me diste autoridad. Y me planteé y dije, en el nombre de Jesús te vas. Y se fue. Amén. Vos y yo tenemos autoridad para echar fuera al enemigo. Amén. Cuando viene a oprimirnos. Acuérdate esto. Si le abrís puertas, el enemigo va a entrar. Pero cuando vos renunciás a eso, vos sos libre. ¿Sí? Vos sos libre. Siempre que hay arrepentimiento, el Señor siempre, siempre, siempre te va a estar apoyando y te va a estar sosteniendo. Y cuando están las puertas cerradas, el enemigo va a venir a veces a oprimir. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿sí? Estaba lleno del Espíritu Santo estaba el Señor. El enemigo lo bombardeó, lo atacó por todos los flancos. ¿Estaba en Jesús? No, no estaba en Jesús, estaba ahí, dándole. ¿Sí? ¿Te acordás de ese pasaje? Dice la palabra que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que ahí comenzó su ministerio público. Pero también dice la palabra que el enemigo se fue por un tiempo. Sí. El enemigo no va a ir a agarrar a los que están afuera de la iglesia, porque ya los tiene. El enemigo va a atacar a los que están dentro. Pero en Cristo somos libres. Amén. Aleluya. Amén. Y la Escritura justamente dice, bueno, la palabra de papá, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Como que se levanta el enemigo, él forja sus armas, ¿no? Pero no prospera, él se levanta, pero no prospera lo que él hace. Entonces, bueno, eso por una parte. También, cuando me hablaba por ahí, tenía esto, ¿no? Pensaba en lo siguiente, que el enemigo a veces como que ataca justamente como que el área que papá va a usar para algo bueno o para dividir. Viste que en el libro de Job, que lo mencionábamos antes, aparece en una escena diablo, Satanás, conversando con el Señor y le dice, bueno, Job, si tú le quitas esto, él va a blasfemar en tu cara. Y si toco su carne, también. Y papá en su sabiduría dice, bueno, tócalo, pero no toques su alma, que no se le pase nada. Entonces, no solamente, pero lo vemos que se personifica en la mujer, porque la esposa de Job de alguna manera replica lo mismo que claro. Le dice, bueno, todavía adoras, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dice, como una mujer tú has hablado, ¿no? ¿Acaso hemos de recibir lo bueno de Dios y no lo malo? Entonces, como que, bueno, sin embargo, lo malo no era del Señor, pero él aún así, es tremendo, porque este libro tiene muchas cosas. Cuando uno de estos hombres van y le cuenta, digamos, estos mensajeros, yo digo mensajeros de Satanás, porque uno le dice, fuego de Dios cayó del cielo, ¿no? Y a veces, ¿será que Dios me está castigando? Porque en la espiritualidad ¿será que el Señor me está castigando? Y papá no es así, sino que, y lo vemos en ese libro, que no, el Señor no, Él puede permitir ciertas cosas. Y quizás en tu fuerte, en tus relaciones de amistad, a mí me gusta mucho compartir, charlar con la gente, y quizás eso es lo que el enemigo ha querido atacar. Yo voy aquí a comentar para la audiencia algo, voy a hacer público algo muy corto, pero quizás es importante, porque uno de los sueños que le comentaba a mi pastor, a mi consejero, y lo voy a comentar también, como que me venía la pesadilla, ese sueño feo, aparecía como una chiripa en la pared, una cucaracha, pues, y el nombre de un hermano, como que me lo sucedió, es fulano de tal, y yo, no, es un siervo precioso, mentira. Y así como por eso poner el ejemplo, así como muchas veces una persona, eso existe, viene y habla mal de alguien y después mal de otro, ¿viste? Para crear enemistad, y nosotros somos pacificadores. Como si yo no tengo tanta experiencia, yo digo, bueno, voy a tener cuidado de ese hermanito, no me le acerco, ¿no? Y así cuando viene a ver, Satanás me pone otro y otro, y cuando venga a ver, estoy aislado. No, es mentira. Ese es mi hermano, voy a orar por él y voy a ver qué papá quiere
qué propósito tiene papá con mi vida y la de mi hermano, ¿no? Entonces, qué importante es esto, ¿no? ¿Cómo genera división? ¡Wow! Pero se la agarré, le saqué la ficha, como dicen ustedes los argentinos. Así que no, por ahí no. Pero es importante entender esto, por eso lo compartí, les puede estar pasando, y por ahí hay gente que caiga en eso, así como hay gente en la vida real que alguien le habla, bueno, Julia es una mujer y wow, yo debo tener, y no es eso, no es para dividir, para eso existe en la vida real, me pasaba en el mundo mucho, y por eso hay tanta división, la gente se dividía, ¿no? Todo el mundo dividido. Y en este caso ya veo que son los espíritus, porque lo tengo a través de un sueño. O sea, me habla mal de alguien, me pone un sueño feo de alguien para que yo sospeche mal. Y bueno, me venía eso a la mente, ¿no? Como parte de una opresión, cuando hablábamos de la opresión. Pero también queríamos en esta tercera parte, por así decirlo, pastora, conversar con respecto a si le estamos dando acceso al enemigo cuando nosotros, de alguna manera, vamos a otra congregación, otra iglesia chiquitita, vamos a otro lugar, escuchamos a muchos predicadores por internet, que hay otra visión, otro enfoque, no que sean malos en sí, no como hijos de Dios vamos a criticar o cuestionar o hablar mal ni bien, simplemente que es importante, por ahí no vamos a mencionar un tema tan a fondo de cobertura espiritual, pero sí al menos desde su experiencia, que no pudiera compartir. Porque a mí me pasó, te comentaba antes, dos cosas. Una, cuando se me cayó una vez, bueno, antes de que se me cayera el techo en una de las casas que yo viví, me pasó que me ofrecieron mudarme a la provincia y me ofrecieron algo un poco más económico y yo dije, bueno, pero está bien, me busco una iglesia cerca, yo estaba relativamente nuevo en la iglesia del centro y ya está. Por ahí yo estaba muy enamorado y estoy todavía de la iglesia donde papá me puso, pero pensé que está bien, me voy para allá, como si me cambiara de trabajo, ¿no? Y no entendía que papá tiene un propósito aquí, ¿no? Y gracias a Dios que Dios no lo permitió. Y una oportunidad, bueno, me entregué a una iglesia donde estaban hablando de una cosa que nada que ver, no había culto en mi congregación ni en la otra. Entonces, ¿qué pasa? No sé si puedes contarnos una experiencia y por qué es importante entender que tenemos una cobertura y que por ahí al entrar a algún sitio donde hay otra espiritualidad o algo extraño, bueno, entro porque tengo hambre de Cristo y entro en una casa. Hace un tiempo cuando fui a Villastrina a cortarme el cabello, había una iglesia que decía, había poquitos miembros, eso fue recién que yo entré, pero ya sé, y decía, tenemos tu milagro gratis, decía, gratis, pero eso se sobreentiende, ¿no? No ni se dice, ¿no? Entonces, por ahí ya no quise criticar, pero bueno, esto, ¿no? Donde hay una iglesia cristiana de Cristo, ¿me meto ahí en cualquier huequito porque está el Señor o debemos tener cuidado o le estaríamos dando acceso al enemigo al entrar? Ahí vamos, ese es el punto, a cualquier otra iglesia que diga cristiana. Bueno, hay mucho de esto, ¿no? Dentro de los hermanos mariposa, que van por todos lados, ¿no? Y un poco nos pasaba esto cuando éramos nuevos, porque yo no puedo negar que había tanta hambre del Señor que yo quería más y más y más del Señor, y bueno, y me acuerdo que un día cerca de mi casa había una iglesia muy chiquita, y siempre pasaba y había poca gente ahí. Y yo dije, bueno, me voy a meter acá porque, a ver qué es, porque yo quería más del Señor. Terminaba el culto de la iglesia allá en Estados Unidos y yo quería más. Y bueno, me metí en esa iglesia, éramos muy poquita gente, apenas entré, claro, entró uno nuevo y se me vinieron todos ahí a saludarme, y yo tonto, encima contaba, decía, bueno, sí, yo soy cristiana, era muy nuevita, soy cristiana y mi pastor es Carlos Braida, y que, bueno, la iglesia del centro, y la otra persona también me dijo de la iglesia que era, la pastora vino, me saludó, y yo empecé a observar un poquito cómo estaba la iglesia, lo primero que vi que había un dibujo de Jesús en una viña, en un viñedo, en un costadito había un copón con un sagrario es que lo que usan los católicos, y el copón es donde ponen las hostias consagradas, y ese día se iba a dar la Santa Cena. Entonces, bueno, apenas vinieron, yo vine, me empezaron a saludar, y la pastora vino, pum, me puso las manos, yo caí, y yo tenía una sensación rara porque el hablar en lengua de ellos era como chiflido, como algo que no era en el espíritu, me hacía ruido, pero era muy nueva, no comprendía mucho lo que estaba pasando, pero sabía que no era algo que estaba bien. La cuestión que en un momento dado, la pastora dijo, cuando era el momento de levantar las ofrendas, venga y pague por su salvación, traiga los diezmos al alfolí. Y ahí yo ya abrí los ojos, mis rulos empezaron a estirar,
Y yo dije, ya, yo pensé que Jesús era el que había pagado por mí, yo no tengo que pagar nada, ya lo hizo todo por mí. Así que más todavía me inquieté. Y en un momento dado teníamos que pasar a recibir la Santa Cena, y yo dije, no, ni loca, voy a pasar acá, yo me quería ir. Entonces la pastora dijo, pasen, 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 y abro ahí los ojos y una hermana me dice, pase, pase, no, dije yo no. Y claro, cerré mis ojos y dije, acá no lo abro más. Y cuando escucho a la pastora que dice, sí, porque seguramente hay algunos que están en pecado y no quieren recibir la Santa Cena para no condenarse. No iba a pasar ni loca. Bueno, fue tan fea esa experiencia, ¿no? Que llegué a mi casa y las hermanas que estaban ahí compartiendo la casa conmigo oraron por mí y yo renuncié a eso. ¿Qué quiero enseñar con esto? Que tenemos que tener mucho cuidado donde nos metemos. Sí, a veces por ansia, por hambre, por lo que sea, queremos más y nos metemos en lugares donde no discernimos. ¿Sí? Y cuando yo voy a otra iglesia, sí, puedo ir de visita, como que no, pero tengo que ver qué iglesia es, si es una iglesia seria, si es una iglesia que realmente es una iglesia del Señor. Y también tengo que tener cuidado con la frecuencia que voy, porque yo tengo mi iglesia es, mi casa es la iglesia del centro. Y cuando yo soy habitué de otras iglesias, estoy recibiendo la visión también de la otra iglesia. Entonces tengo dos visiones, la de la iglesia que voy a visitar y la de mi iglesia. Y cuando hay dos visiones se produce una división. Hay dos visiones en pugna. Entonces empieza a haber un espíritu de división, en donde yo tengo que tener cuidado. De cuando Dios me planta en un lugar, para que me quede en ese lugar y para que sirva en ese lugar. Entonces eso de andar visitando acá, visitando allá, o inclusive en las mismas prédicas que uno escucha por internet. Hay un pasaje bíblico cuando Pablo predica a los judíos, a unos judíos que eran nobles, se los llama nobles, que eran los judíos de Berea. Cuando Pablo le va a predicar sobre Jesús, los judíos empiezan a escudriñar las escrituras, a ver si lo que estaba diciendo el apóstol era cierto, y se convirtieron. Pero Pablo lo llama a los más nobles porque escudriñaban la palabra, no comían vidrio. No era que todo lo que me decía, sí, bien o no. A ver, ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Se entiende eso, no? ¿Por qué? Porque por internet hay muchísimas cosas que vos, yo no suelo escuchar mucho, sinceramente, el Señor me curó. Me curó con todo esto que he vivido, ¿no? Y otras cosas que en algún otro momento voy a contar, pero yo soy muy selectiva con lo que escucho. Muy selectiva, no escucho a cualquiera, escucho al pastor Carlos y esto que no le estoy, al contrario, yo lo admiro, es un hombre lleno de sabiduría, como pastor Sebastián, son mis pastores y tengo una iglesia donde estoy siendo pastoreada, donde como pasto fresco todos los domingos. ¿Sí? Todos los sábados, yo estoy siendo pastoreada y muy bien pastoreada. Entonces tengo que tener cuidado con lo que escucho, con lo que mis oídos están escuchando, ¿sí? Porque hay de todo, pero tengo que discernir lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que me están enseñando, como discernían estos judíos de Berea. No tragarme todos los vidrios, sino creer todo lo que me están diciendo, ¿no? Porque como dice también el pastor Carlos, cada maestrito con su librito. Sí. Entonces, tengo que ser muy cuidadosa. Pero esto de ir visitando, de meterme, de estar, tenemos que tener mucho cuidado porque eso produce división, ¿sí? La división, dos visiones, a veces no dos, a veces tres visiones, ¿sí? Porque hay gente que se va y se mete, pero no por maldad. No por maldad, sino se mete porque quiere saber, quiere recibir, y uno no puede estar picoteando de acá, picoteando de allá y de otros lados. Y si vos estás en nuestra iglesia, la iglesia del centro, tenés todos los ministerios, tenés enseñanzas frescas, tenés lo que vos necesitas para crecer en tu vida espiritual, la tenés acá en la iglesia del centro. No te salgas del centro, sí, quédate en el centro. Aleluya. Y además que es tremendo porque fue donde papá te plantó. Un poco evocar esto, cuando yo llegué a la iglesia sentía que yo lo había soñado, que yo pertenecía a ese lugar, ahí recibía a Cristo, y sentí, porque tú te sientes, me sentí en mi casa, y cada que voy es así.
y entender que cuando te pase por la mente otra cosa, recordar esto, ¿no? Que ahí te plantó el Señor. Me encanta esto que me decía de división, tremendo. Además que la palabra, como lo comentábamos antes, dice que mi pueblo perece por ignorancia, por desconocimiento. La gente va y yo tampoco tenía esa información. Ahora la tengo y ahora, bueno, me cuido y soy más cuidadoso. Bueno, quizás en otro programa hablaremos, un tema muy polémico del tema de escuchar prédicas por internet, muchas, pero bueno, eso es otro tema. Pero así para ir cerrando, porque ya nos quedan escasos minutos, ahí es corto el tiempo en YouTube, sí me gustaría saber el tema de los pensamientos, porque estamos hablando de la temática central, es cuando le damos acceso al enemigo, con la finalidad de que yo sepa y pueda ya no hacerlo. Cuando de repente tengo personas nocturnas, no he hecho consejería, no he renunciado, deseamos también ir a otra iglesia, pero ahora queríamos ver cuándo le estoy dando acceso al enemigo con el tema de los pensamientos. Los pensamientos a veces son muy fuertes. Yo comentaba en estos días, pensamientos, hay días que no te afectan, lo llevas con mucha facilidad cautiva a la obediencia a Cristo. Quizás si tu estado de ánimo no está tan bueno, te afecte mucho más, o quizás si todavía estás atado a algo, hay una adicción, por ejemplo, el adicto a cualquier cosa, es una droga, y de repente tiene un pensamiento y lo hace sentir mal. Entonces no sabes si esa sensación que tiene no quiere, porque está como que no quiero hacer eso, hago, estoy pecando, el enemigo va a venir a acusarme, si ni siquiera dice nada porque pensé, no me deleité, no lo disfruté, pero es un pensamiento como invasivo y eso pasa. Entonces, ¿cómo poder sanar eso o saber hasta qué punto le estoy dando acceso al enemigo con el tema puntual del pensamiento? Yo lo he pasado, lo he vivido. Bueno, el pensar, es decir, el darle bien, una cosa es que venga un pensamiento y yo sé que eso no lo tengo y lo rechazo. Pecar es cuando yo caigo, puedo ser un adúltero en mi mente, ¿sí? Un fornicario en mi mente, ¿sí? Si yo no lo rechazo, cuando viene ese pensamiento lo rechazo en el nombre de Jesús y llevo a los pies cautivos, ahí, a la obediencia, lo llevo a los pies de Cristo, ¿sí? Y me desenfoco de eso. No es que estoy así a la noche, bueno, no, a veces, como decía recién, es una opresión, ¿sí? Y si la persona estuvo en una adicción o en algo que es su talón de Aquiles, o ha sido su talón de Aquiles, que todos tenemos un talón de Aquiles, una debilidad, o muchas, ¿sí? Y el Señor trabaja en eso, bueno, ahí el enemigo va a venir a atacar. ¿Y qué va a atacar? No puede entrar, porque no está, vos no le das lugar a entrar. Va a venir a atacarte con pensamiento. Afuera, te va a susurrar. ¿Qué haces? Lo rechazás en el nombre de Jesús. Lo rechazás y si podés, bueno, por supuesto te pones a orar o podés llamar a alguien para que te acompañe en oración si esto es muy fuerte, para sostenernos los unos a los otros, ¿sí? Esto es tremendo. Una ayuda que nosotros, claro, porque a veces solo no podemos y necesitamos de un consejero, de un hermano crecido en la fe donde pueda estar orando junto a nosotros, acompañándonos en oración. Pero no estás pecando porque un pensamiento te vino a la mente. No estás pecando. Por supuesto que sí, yo puedo pecar en cuanto a que yo le doy cabida a ese pensamiento y lo sigo alimentando y lo sigo, pero cuando vino lo rechazo en el nombre de Jesús. Es algo que mientras estemos en este cuerpo nos va a pasar un montón de cosas. Una vez me decía una persona, no, porque cuando venimos a Cristo ya nos sentimos más. No, mentira. ¿Cómo que no? Si Jesús no nos saca los sentimientos, ¿sí? Lo que sí va a hacer es ayudarnos a que nosotros acomodemos todo, los pensamientos, que acomodemos, que nuestra mente vaya siendo la mente de Cristo, vayamos creciendo a la altura de Cristo. Pero eso es un trabajo, no es magia. Yo tengo que empezar a trabajar en esto. Si esto es lo que me cuesta, bueno, voy a trabajar en esto. Y como también nos enseña el pastor Daniel, no agarrar todo y decir, bueno, voy a trabajar en todo y voy a así habla él, ¿no? Y voy a no, una cosa por vez. Entonces, esto, y que Dios vaya a ayudar. No estoy sola, no estás sola. El Señor está con vos. Entonces, si Jesús está conmigo, yo lo puedo absolutamente todo. Con Cristo todo lo puedo. Amén. Amén. Y eso es lo que me tiene que dar a mí seguridad, tranquilidad. Que Él está conmigo en mis luchas, en mis batallas. Él está ahí peleando como poderoso gigante y Él me va a dar la victoria en todo. Amén. No tengo que temer porque Cristo está conmigo. Y si tengo temor, tengo que renunciar al temor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y si hay alguien que
ha estado en el ocultismo, o que está con una adicción, o que está pasando por un problema que es espiritual, bueno, emocional también. Bien, la iglesia del centro está abierta para poder ayudarte, para que seas libre, para que puedas vivir esa vida cristiana que Jesús te ofrece, que es una vida plena, aquí en la tierra. En el cielo vamos a estar plenos, súper plenos, pero acá también. Acá también. Vos me decís, Julia, ¿vos sos feliz? Sí, totalmente feliz. ¿Tenés problemas? Como todo el mundo, pero yo soy feliz, soy una gordita súper feliz. Amén. Amén, amén, hermana querida. Qué privilegio, qué gustazo tenerla. Espero que la pueda seguir teniendo. Me encantaría tenerla, aunque sea una vez a la semana, con el panel de entrevistados, porque siempre bendice grandemente nuestras vidas. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy y con esta felicidad, esta buena vibra ahí que nos da nuestra hermana pastora Julia, nos despedimos y mañana no se pierda un nuevo programa de Venezuela en Argentina por acá, por esta misma señal. Dios te bendiga mucho. Gracias.